Saludos y bienvenidos un día más a este espacio de medicina bucal. Como siempre, pues vamos a tratar temas de la boca y exactamente vamos a hablar de alimentos, de la boca y de alimentación, de salud en general, que es por donde comienza la alimentación. Pues nada, pues para ello tenemos con nosotros como siempre al profesor y doctor Ambrosio Bermejo Fenoy, que va a ser el encargado pues de darnos esta clase magistral, sobre todo sobre alimentación, que es la primera fase para comenzar a llevar una vida sana, ¿verdad, doctor? Sí, Miriam, primero, encantado de estar contigo de nuevo. El tema de hoy va a ser muy interesante. Yo creo que deberían los espectadores tomar un lápiz y un papel porque les va a interesar mucho. Vamos a dar datos que pueden influir directamente en su salud. La alimentación, vamos a hablar de la alimentación y la boca. Cuando tomas un alimento, lo tomas por la boca, evidentemente. Pues es el primer paso para... Es el primer paso, o sea, tú ante un alimento lo primero que haces es mirarlo, si te resulta o no apetitoso por la vista, lo hueles, el olfato influye mucho, y luego ya la boca. El tubo digestivo, se llama así, o aparato digestivo, empieza en la boca, y ahí en la boca se decide por los sabores, por la textura, por la temperatura, si el alimento va a ser deglutido o no. O sea, allí se toma la decisión de si ese alimento, el bolo alimenticio que se está creando, va a seguir su curso o no. Fíjate, Miriam, que el tubo digestivo es un tubo que mide entre 10 y 12 metros. Miren, aquí... Nada más ni nada menos. Sí, exacto. Esto verde, aunque parezca otra cosa, pero va a representar el tubo digestivo, el aparato digestivo. Es muy largo, y es típico de los carnívoros. El ser humano es un omnívoro, come de todo. Pero como el oso o como puede comer el perro o el gato. Come de todo y debe comerlo. Y debe comer de todo, exactamente, para que su salud no se deteriore. Lo que quiero decirte es que hay un montón de razones por las cuales sabemos que efectivamente el hombre es omnívoro. Una de ellas es la longitud del tubo digestivo. Eso ya nos denota que es omnívoro. Exacto, la longitud del intestino. Porque se necesita una medida para, sí. para la digestión. Los herbívoros, por ejemplo, pues es diferente. Y luego una serie de cualidades anatómicas que tenemos que demuestran también que somos omnívoros. Por ejemplo, y lo hemos hablado otras veces, Miriam, las articulaciones temporomandibulares, ¿te acuerdas que hemos hablado muchas veces? Volveremos a hablar de ellas. Las articulaciones temporomandibulares son las zonas donde la mandíbula articula con el cráneo. Movemos la mandíbula, masticamos, hablamos. Yo en estos momentos, cuando hablo, estoy moviendo a gran velocidad esas articulaciones. Bueno, pues su anatomía también demuestra que efectivamente somos omnívoros. Efectivamente, nosotros hemos hecho cantidad de trabajos de investigación y hemos publicado muchos artículos y libros al respecto, y que efectivamente en uno de esos artículos demostrábamos que todos los animales omnívoros, los carnívoros en realidad son omnívoros, no son propiamente carnívoros, son omnívoros, comen de todo. Omnívoros que comen de todo, efectivamente las articulaciones, porque son dos, es una de las aportaciones que nosotros hemos hecho con la investigación a la ciencia, son dos en un lado y dos en otro. Esas articulaciones son exactamente idénticas a las que tienen todos los animales omnívoros. Estudiamos más de 170 articulaciones de animales y así lo demostramos. Bueno, quiero decirte que está demostrado que el hombre es omnívoro y necesita comer de todo. Cuando hablamos comer de todo, ¿a qué nos referimos? ¿Qué tipo de nutrientes son los que debe ingerir? Efectivamente, vamos a empezar con estos temas porque vamos a entrar directamente en el tema porque es muy interesante, hay muchas cosas para hablar. Vamos a hablar de macronutrientes, que en realidad son
los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, y luego, si nos da tiempo, hablaremos de los micronutrientes, que son las vitaminas, los minerales, la fibra, todo esto, las coenzimas, todo esto que viene dado con los macronutrientes. Cuando hacemos una dieta, lo que se debe mirar siempre son esos macronutrientes, de que tendremos que ingerir cierta cantidad de carbohidratos, cierta cantidad de proteínas y de lípidos, porque las grasas, ya hemos dicho en otras ocasiones, que no son del todo malas, hay grasas que deben comerse. Efectivamente, lo vamos a ver ahora, es muy interesante lo que me estás diciendo. Miriam, vamos a hablar primero de los hidratos de carbono, y esto es muy importante. Tienen que prestar atención porque tenemos un problema serio con la alimentación. Fíjate, Miriam, que en estos momentos, de cada 3 niños de 11 años, de cada 3, 1 tiene sobrepeso. En toda Europa. La sociedad ha avanzado y en cuestión de alimentación ha avanzado para peor. Efectivamente, hoy, ante la cantidad de cosas que tenemos disponibles para poder comer en Occidente, que en otros países del África subsahariana no es así, pero en Occidente tenemos posibilidades de comer de todo. Bueno, pues lo utilizamos mal, créeme. No es normal que 1 de cada 3 niños de 11 años esté obeso. Algo estamos haciendo mal, Miriam. No es normal pues que 2 de cada 3 adultos de más de 65 años pues sean hipertensos, de manera que otras veces ya lo hemos dicho, hay 2 venenos que son tan malos, que son polvos blancos, que son tan malos como el polvo blanco conocido por todos como heroína, pues son peores que la heroína, y uno de ellos es el azúcar y otro es la sal, Miriam, porque el azúcar produce diabetes. Tenemos 5 millones de diabéticos en España. Una de las primeras momentos, enfermedades. Bien, este es el azúcar y esta es la sal. La sal produce hipertensión. Y la diabetes y la hipertensión matan muchas más personas que la heroína, sin duda de ninguna clase. Y vamos a empezar por los hidratos de carbono, si te parece. Sí, yo creo que sí. ¿Qué son los hidratos de carbono? Que a todo el mundo nos suenan los hidratos de carbono, cuando nos lo comentan enseguida pensamos, hidratos de carbono no son muy buenos porque engordan más que las proteínas. Eso es lo que la gente normalmente conoce, los hidratos de carbono. Efectivamente. Mire. Pero tenemos diferentes tipos de hidratos de carbono. Claro. Mejores, peores, vamos más saludables. A resumirlos en 2 grupos, los buenos y los malos. Los que son capaces de conducir a la diabetes tipo 2 y aquellos buenos, saludables, que realmente necesita el organismo. Y lo vamos a tratar de explicar lo de una forma muy sencilla. Vamos a hacer 2 grupos de hidratos de carbono, ya para que los vayan viendo. Sí, yo creo que lo mejor es mostrarlos para que la gente... Exacto. Miren, por ejemplo, aquí tenemos terrones de azúcar. Veneno puro. Veneno puro. ¿Estos son hidratos de carbono? Sí, son hidratos de carbono refinados. Aquí tenemos también... Pues pan, que todo el mundo sabemos que está con hidratos de carbono. Pan blanco, que son las harinas refinadas. Bien, lo vamos a poner aquí. Y luego bollería. Toda la bollería. Estos bollitos... Cuanto más industrial, peor. Sí, tienen grasas malas, azúcar y sal. O sea, lo tienen... Las grasas malas, luego hablaremos de ellas, son las grasas trans. Bien, vamos a ver cómo actúan. ¿Y cuáles son los hidratos buenos? Bueno, pues vamos a ver. Aquí los tenemos, es muy fácil. Las manzanas... Las manzanas muy recomendables, además, para que siempre decimos que hay que tomar una manzana. Todas las frutas tienen hidratos buenos. Todos los vegetales, las hortalizas y los frutos secos son una maravilla, una aportación magnífica, que tienen proteínas, grasas saludables y hidratos saludables. Bien, pero vamos a ver cómo actúan, Miriam, porque es muy importante lo que voy a decir. Aquí tenemos... el tubo digestivo. El tubo digestivo, efectivamente. El tubo digestivo, por un lado. Al lado tienen un tubo rojo, que es una arteria pegada al tubo digestivo para absorber de allí los elementos que vayan entrando a ese tubo digestivo.
Y al lado tenemos una célula, una célula que se va a nutrir de los elementos que lleva la sangre que le llega. Tenemos 70 billones de células en el organismo. De todas maneras, es fundamental esto que explico. Tubo digestivo, sangre que absorbe del tubo digestivo y al lado la célula que se tiene que alimentar de la sangre que le llega y que transporta esos nutrientes que estamos diciendo. Vamos a echar en el tubo digestivo unos terroncillos. Unos terroncillos, a ver qué pasa. Vamos a verlo. Tubo digestivo. Vamos a echar unos terrones de azúcar. ¿Te parece? Bien, veneno puro. Es verdad. ¿Por qué razón? Porque son hidratos de carbono de alto índice glucémico. ¿Y qué significa esto? Lo van a entender enseguida. Pues que se absorben enseguida, que pasan del tubo digestivo a la sangre a una gran velocidad. Sin haber sido ni tan siquiera refinados. Exacto. Por supuesto. En realidad, la glucosa es el combustible que necesitan las células para funcionar, es la energía que necesitan las células para funcionar. Pero, y le damos... Y fíjate, pasa esos terrones de azúcar, ese azúcar pasa a la sangre muy rápidamente. Hay un pico de glucosa en la sangre. Bien, pero para que esa glucosa pase a las células, ese combustible pase a las células, tiene que existir algo muy importante, que es la insulina producida por el páncreas. Dijimos que la insulina abría la puerta de las células para que pasara el azúcar, el combustible dentro. Sí. Pero fíjense lo que sucede. Ese combustible de consumo rápido, que son los hidratos malos, lo que van a hacer... Bien, no voy a incendiar el plato, Miriam, te lo prometo. Pero es esto, son 3 cerillas ardiendo al mismo tiempo, es energía pura y dura. ¿Y qué tiene que hacer el páncreas? Pues el páncreas, Miriam, ¿trabajar el doble? Trabajar muchísimo más, porque necesita sacar rápidamente el azúcar de la sangre y llevarlo a las células. Esto que ven aquí a mi izquierda es un coche de bomberos. El coche de bomberos, lo he pedido prestado. El coche de bomberos es el encargado de apagar... Es el páncreas. Eso es. Y como ven aquí, ese coche de bomberos tiene una manguera para apagar ese fuego que yo he encendido. Y es el que por esa manguera sale agua, pero no sale agua, es insulina lo que va a salir por esa manguera, insulina, para apagar ese fuego que está en la sangre, esa energía, y sacar rápidamente la glucosa a las células para que se alimenten. Y por lo tanto tiene que trabajar desacompasadamente. Es decir, 3 sistemas. Primero el tubo digestivo, el azúcar pasa rápidamente a la sangre. Para que pase ese azúcar a la sangre necesita el páncreas trabajar y producir insulina a gran velocidad, y eso somete al páncreas a un estrés tremendo. Tremendo. Estamos hablando de una sobrecarga. Claro, eso es una sobrecarga. ¿Qué pasa cuando echamos, Miriam, me vas a permitir? Ahora, la gente que está en casa con lo del camión de bomberos seguramente haya entendido perfectamente a qué se deben esas inyecciones de insulina. Claro, todos los diabéticos tipo 2, bueno, hace falta una susceptibilidad genética y unas condiciones también, no es lo único, la alimentación, pero la alimentación es muy importante. Vamos a ver qué pasa cuando yo echo frutos secos. Bien, ¿cómo frutos secos? Vamos a echarlos aquí, Miriam, ¿vale? Nueces. La gente estará pensando en casa, uy, con lo que engordan los frutos secos. No, es que es falso, hay una serie de cosas falsas que vamos a comentar a continuación. Tenemos conocimientos erróneos. Vamos a seguir echando hidratos de carbono buenos, que son de bajo índice glucémico. ¿Qué diferencia hay entre el azúcar y los... Bien, pues que se absorben lentamente, ahí está el secreto. Entonces, lo que sucede es que en vez de la combustión espontánea, vamos, casi espontánea, de esas 3 cerillas, lo que yo tengo es una absorción lenta. Primero, esa energía, ese combustible, se quema lentamente. Primero una cerilla, después otra cerilla, y finalmente
otra cerilla. Pero no arden las tres al mismo tiempo, Miriam. Por lo tanto, es energía lo que tengo en la sangre, pero que se va absorbiendo desde el tubo digestivo lentamente. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que el páncreas tiene que generar insulina, pero no a la misma velocidad. Claro, ahí está el secreto. El bombero, el coche de bomberos, que es el páncreas, está lanzando insulina por este tubo, para apagar ese fuego, pero lo hace lentamente, es decir, produce insulina lentamente. Y eso es bueno para el páncreas, trabaja bien. ¿Qué va a suceder si tú tomas hidratos malos durante años y años? Pues que el páncreas al final va a funcionar desordenadamente, se va a cansar. Pero no solamente eso, es que las células del organismo, 70 billones de células, se agotan también, es decir, los receptores, las cerraduras donde tiene que entrar esa insulina para abrir la puerta a la glucosa, se agotan. Podríamos también decir, profesor, que hemos envejecido nuestro organismo. Claro, exactamente. O sea que tenemos el problema de los 5 millones de diabéticos. No son una casualidad, Miriam. Están ahí por algo, porque nos hemos llevado una alimentación terroríficamente mala. Bien. Esto es lo principal que quiero decir. Hidratos buenos, hidratos malos. Ya tenemos, ya hemos clasificado dos tipos de hidratos. Bien. Pero hemos quitado los mitos de que los frutos secos son malos, todo lo contrario. Hay que comerlos. ¿Y a qué cantidad sería bueno comerlos, por ejemplo? Pues mira, una bolsita de frutos secos, de esas que aparecen en las máquinas, al día es suficiente. 100 gramitos. Pues sí, 100 gramos aproximadamente. Miriam, luego te tomas esa nuez, que es una maravilla, pero cualquier fruto seco, por ejemplo, las almendras son magníficas, es decir, hay muchos más trabajos de investigación que demuestran la bondad de los frutos secos, muchísimos trabajos de investigación. Por la mañana son muy recomendables porque, como tienes absorción lenta, te ayudan a la energía diaria que necesitas. Claro, naturalmente. Incluso mejor que un café. Claro, no, incluso no, mejor que un café. Tú imagínate el azúcar que tomamos. Le pones al primer café de la mañana azúcar, pero a media mañana te tomas otro café más azúcar, páncreas funcionando, pero después de comer, a media tarde, quiero decir que, y no solamente eso, es que el bollito que te comes lleva azúcar, cualquier preparado. ¿Es sustituible ese azúcar del café? Mira, porque Miriam, claro, hablamos de los edulcorantes normalmente, pero los edulcorantes no del todo son buenos. Efectivamente, escúchame, pero... y otra cosa decirte, los botes de refrescos llevan una cantidad de azúcar. Que llevan una cantidad de azúcar como no podéis imaginar. Es tremendo esto también es veneno puro. Si tomáis algún refresco, por favor que sea light o que sea cero, colas o cualquier otro refresco que no lleve azúcar. Esto es fundamental, porque si tú vas sumando todo el azúcar que tomas al cabo del día, es horrible. Bien, el pan, hemos dicho que las harinas blancas refinadas son nefastas, tanto para el pan como porque son de alto índice glucémico, pero también lo son, por ejemplo, la patata o el arroz. Ahora, si tomamos pan integral, la cosa cambia porque se absorbe mucho más lentamente. Por el tipo de harina. No es que sea el alimento perfecto, pero se absorbe mucho más lentamente. Los elementos integrales, por ejemplo, el arroz integral, se absorbe mucho más lentamente que el arroz puro y llano. Y igual sucede con las harinas y el pan. Y el pan de avena, que es tan famoso ahora y que todo el mundo recomienda comer avena. Harinas integrales, no es que sean el alimento perfecto, pero funcionan bien. Bueno, entonces, estas son las cosas fundamentales que yo quería decir. A media mañana tú tienes que tomar una manzana es magnífico. Miriam, si tú tomas nueces y tomas una manzana diaria, no necesitarás medicamentos para el colesterol, porque estos disminuyen el colesterol de una forma maravillosa, entiéndeme, y evitaremos tomar estatinas, que todo el mundo está tomando estatinas, los medicamentos contra el colesterol, que tienen efectos secundarios. Las manzanas no tienen efectos secundarios y encima para la boca son magníficas porque te limpian. Y no solamente evitaremos tomar
esos medicamentos, sino también incluso otros productos lácteos que hoy en día nos los venden como si fuesen verdaderos rebajadores del colesterol, y no es tan del todo cierto. El Benecol, algunos ayudan, pero esto es mucho más natural. Pero esto es mucho más natural. Cualquier alimento procesado, Miriam, cualquier alimento que salga de una fábrica, tenemos que tener... No es tan aconsejable. Tú te tomas una nuez y esto es magnífico, no está procesado, es un alimento no procesado, la manzana tampoco. Ya sabemos pues que a los árboles también les tienen que fumigar y tienen que... Pero esto son elementos sin procesar. Y te recuerdo lo que te decía el otro día, para prevenir el cáncer, cualquier tipo de cáncer, 5 piezas de fruta o de verdura pues son necesarias. Si tú te tomas una ensalada con cada comida, con la comida y con la cena, y te tomas una manzana, ya tienes 3. Ya es fácil. Luego tómate una naranja o una mandarina, que las tenemos aquí maravillosamente bien, ¿entiendes? Prácticamente es muy fácil de llevar una vida sana. Luego, y cuando hablamos de vida sana es una dieta saludable siempre y hacer un poquito de ejercicio. Exacto, porque la alimentación es uno de los 4 pilares fundamentales, pero no el único. Sabes que los otros 3 pilares son pues el ejercicio físico que acabas de citar. Y los hábitos. Y el sueño es fundamental también, dormir 8 horas todos los días. Y finalmente las técnicas de relajación que conducen al equilibrio emocional. Es decir, que cuidado, son 4 pilares los que tienen que ver con la salud. Uno de ellos, muy importante, es la alimentación. Y vamos a hablar del segundo elemento, de las grasas. Es muy importante que hablemos de las grasas. Porque vamos a tirar mitos a la basura, que a mí me gusta eso siempre. A tirar mitos a la basura. Escúchame, Miriam. Todas las grasas son buenas. No se ha demostrado científicamente que las grasas animales sean malas. Las únicas grasas que se han demostrado como malas, como realmente malas, son las grasas trans. ¿Y qué son las grasas trans? TRANS. ¿Tiene algo que ver con transformación? Exacto. Son productos químicos. Te cogen el aceite de soja o el aceite de girasol y les inyectan hidrógeno para convertir esas grasas insaturadas en saturadas. Bien, salen de la fábrica como grasas trans, no te lo pondrán en los distintos alimentos. Te pondrán grasas. Son grasas trans. Bueno, son fatales porque suben el colesterol malo, el LDL, las proteínas que llevan el colesterol son de alta densidad, son muy gruesas. Suben el colesterol malo, estas grasas. ¿Y dónde están estas grasas? Pues estas grasas están en esos alimentos maravillosos que saben muy bien, que tienen buen aspecto. Exacto, el pan blandito. Todos los alimentos que se pegan a los dientes, que se pegan al paladar, que son blanditos y pegajositos, pues son fatales, porque encima producen caries, ya lo hemos dicho muchas veces. Los que más nos entran por el ojo. Claro, pero es que además saben bien y huelen bien y tienen buen aspecto y conservan el alimento. Nos engañan bien, nos engañan perfectamente bien, pero producen caries porque se pegan a las muelas. Y estos hidratos malos pues producen caries porque fermentan rápidamente por los estreptococos que hay en la boca y entonces producen ácido y aparecen las caries. Es muy importante suprimir esto porque, claro, los croissants, los bollitos que tomamos por la mañana, que nos gustan tanto mojar, eso con tomarlo un día a la semana como recompensa, sobra. Una mañanita a la semana lo podemos tomar de recompensa. Me parece bien, lo has dicho perfecto, como recompensa, pero nada más, porque llevan grasas trans, llevan azúcar, llevan sal, llevan hidratos refinados. Bueno, pues yo creo que hay que suprimirlos, pero ya. Lo que hay que hacer es pasarse... Y no sacian encima, porque tampoco sacian. Claro, no sacian. Y el resto de las grasas, que no son grasas de fábrica, las grasas naturales que proceden de aquí, de los frutos secos, de los frutos secos. Los frutos secos llevan grasas magníficas.
El pescado azul lleva grasas omega 3 que son magníficas, que rebajan el colesterol, son estupendas, sobre todo el pescado pequeñito, el pescado azul pequeño, como las sardinas, el pescado azul los boquerones. Bueno para el colesterol, claro. No es un avance que se conozca desde hace tantos años. Antiguamente claro, efectivamente, se quitaba para la dieta. Tendríamos que comer, Miriam, todos los días pescado azul, una dosis. Para comer o para cenar. Para comer o para cenar, sí, es más ligero para cenar. Y luego las grasas que proceden de la sangre. Tú te tomas un poquito de grasa con un corte de jamón y no pasa nada. Esa es buena. No está demostrado que sean malas. Esas son grasas buenas, son positivas. Las grasas son necesarias para el ser humano, pero no las grasas trans. Las grasas que vienen de la fábrica, que han pasado por inyectarles hidrógeno a elementos que no tenían que haber sido procesados. De manera que, en cuanto a la saciedad, muy importante, porque vamos a pasar al tercer elemento, son las proteínas. Miriam, las proteínas son magníficas, son necesarias para construir tu organismo. Cuando tomamos proteínas, se procesan en el tubo digestivo, se van degradando y se absorben como aminoácidos, que son los ladrillos que construyen nuestro organismo, los músculos, las articulaciones, los huesos. Todo tu organismo está construido a base de esos ladrillos, que son los aminoácidos, que formarán luego proteínas, cadenas largas de aminoácidos que van formando proteínas, que son el elemento constructor. Antes habíamos hablado. Los deportistas, está claro que estamos hablando de aminoácidos y ellos lo saben bien lo que son los aminoácidos. Efectivamente. Por cierto, hay botes de proteínas, no todos son igual de buenos, pero hay algunos muy saludables y de alta calidad y que no llevan hidratos de carbono, hay que suprimir estos. Pero las proteínas procedentes del pescado, de la carne, de los frutos secos, porque es que los frutos secos son una maravilla, también llevan proteínas, ácidos grasos omega 3 y encima hidratos de bajo índice calórico, es decir, glucémico. Son una maravilla, hay que tomarlos a media tarde, a media mañana. Sí, porque han habido muchas discusiones en cuanto a dietas, sabes que las dietas son Iba a preguntarte porque malas. Sabes que hay muchas dietas que son de ingesta única de proteínas y que además siempre están en el debate con los doctores. Efectivamente, Miriam, hay ocho dietas que son altamente nefastas, pero todas son malas porque al final pues uno termina volviendo a engordar. Hay una especialmente que es la de proteínas, pues al doctor que la preconiza le acaban de echar del Colegio de Médicos de Francia, o sea que, ¿por qué? Porque la dieta de proteínas estropea el hígado y estropea los riñones, produce lesiones serias en los riñones, así que las dietas vamos a dejarlas en paz, vamos a aprender a comer sano. Necesitamos un equilibrio entre hidratos de carbono, proteínas y lípidos, es decir, grasas. Claro. Por lo tanto, tenemos que hacer siempre esa ingesta de esos tres alimentos a gran escala. Exacto. 5 piezas de fruta o verdura. Y luego, pues, 5 comidas. Mañana, al mediodía y por la noche, y luego a media mañana y a media tarde. Tómate una fruta o tómate unos frutos secos. Es bueno. Que no engordan, que es mentira, que nos han engañado, que los frutos secos son maravillosos, que si tú sigues esta dieta que yo digo, vas a adelgazar a la larga, vas a adelgazar y no vas a volver a engordar. No necesitamos dietas. Está claro que tenemos que tener en cuenta que todo está conformado en calorías y el cuerpo necesita necesita unas calorías, pues hacer un equilibrio entre lo que entra y lo que sale. Sí, pero hay calorías buenas y calorías malas. Vamos a usar las calorías procedentes de los alimentos sanos. Y otra cosa más, los micronutrientes, las vitaminas. Pues eso, si tomamos verduras y tomamos frutas y tomamos algún zumo, los zumos naturales, no procuren evitar los zumos de lata. Los zumos naturales, pues ahí van todas. El agua es necesaria. ¿Y cuál es la mejor agua? El agua mineral envasada, esa es la mejor agua que podemos beber. Otro día hablaremos más largo de ello. Sí, porque pero un capítulo. El agua natural, mineral, envasada, es la mejor agua que podemos beber, por un montón de razones que otro día explicaremos. Y bueno, hay muchas cosas más para explicar. Yo recomendaría dos libros muy interesantes que
hay un libro, bueno, hay mucho escrito, mira, Miriam, muchísimo. hay muchísimo Pero bueno, escrito. también con tener tan a mano, por ejemplo, internet y demás, que también hay muchas páginas que no son del todo recomendables ni son buenas, entonces mejor recomendar un par de libros que sabemos que son buenos y que estamos sobreinformados, entonces vamos a recomendar lo bueno. Exacto, en internet mucha gente se pierde y hay mucha información y no toda es buena. Dos libros muy importantes que tienen que tomar nota. Uno es de 2006, se llama La ciencia de la salud y es del doctor Valentín Fuster, que es un experto en corazón. Trabaja en uno de los mejores hospitales de Nueva York, es una maravilla, sus trabajos de investigación son una maravilla y está escrito para que el libro lo entendamos todo. Y luego hay un último libro muy interesante que es de 2012, que dice, se titula Lo que dice la ciencia para adelgazar. Es de un químico que se llama Jiménez. Lo que dice la ciencia para adelgazar. Es una maravilla, es un compendio de todo, además está apoyado por referencias bibliográficas que son una auténtica maravilla, Miriam, te lo puedo asegurar y lo recomiendo encarecidamente. Pues yo creo que con esta recomendación, que la gente que está en casa se tome nota, porque así no tiene que leer obras que no son del todo ciertas. Sí, hay libros, por ejemplo, acaba de salir uno sobre el limón. Mira, Miriam, es poco científico. ¿Es bueno el limón? El limón es bueno, el zumo de limón, pero el zumo de un limón con agua, diluido con agua. Pero nunca solo. Y con un edulcorante que no sea el azúcar, como la stevia. La stevia es un edulcorante, se escribe ST stevia. Es un edulcorante, es una planta de América del Sur. Una especie de infusión para la gente que está en casa, que no lo está viendo. Es una maravilla, pero la hay también en comprimidos. Para sustituir el azúcar. Si tú tomas un zumo de limón con stevia y bien de agua, pues es bueno porque lleva cantidad de micronutrientes. Hay una precaución que tienes que tomar. Por ejemplo, yo he visto libros que recomiendan cepillarse los dientes con limón un par de veces a la semana para tenerlos blanquitos, o enjuagarse la boca con limón. Eso es una barbaridad. Por eso te digo que hay libros que no son aconsejables. Y que entonces comerte el abocado tampoco sería muy recomendable. Tampoco es bueno. Tómate el zumo, pero coges una pajita, una paja, y para que no te toque los dientes el zumo de limón. Se come el esmalte. Claro, se come el esmalte, el ácido se come el esmalte. De la misma forma que se come el color del mármol. Exacto, exactamente. Así que el limón sí, pero por favor que no toque los dientes porque se desmineralizan. Es como el ácido clorhídrico cuando una mujer vomita repetidas veces, se come el esmalte. De manera que cuidado con los libros, porque hay libros que no aconsejan bien y yo tampoco los aconsejo. Hay cosas muy bonitas sobre la alimentación. Pero bueno, echarle un poquito al arroz o a la sopa, eso también es recomendable, ¿no? Eso es magnífico, claro que sí. Y no olvidemos el ejercicio físico, por favor. El doctor Fuster lo recomienda y el ejercicio físico es fundamental. Y es fundamental dormir bien y es fundamental tener equilibrio emocional. De manera que estos son los 4 pilares, que son las 4 pilares, las 4 patas de una mesa o las 4 patas de una silla. La alimentación, dormir bien, hacer ejercicio físico y tener equilibrio emocional. No hay más. Esa es la base de una vida sana. De una vida sana. Nosotros hemos encontrado la base de una vida sana, profesor, y como lo que pues nos acontece siempre aquí es la medicina bucal, de todos esos consejos saludables, por nosotros decir que como la digestión comienza por la boca, si los productos que entran por nuestra boca son saludables, nuestra sonrisa también será más saludable. Sí, pero antes de llegar a eso, una cosa más, y termino. Cualquier alimento que sea fibroso, que podamos masticar enérgicamente con los dientes, es bueno para la boca porque te limpia la boca. Una manzana, una naranja, una pera, un vegetal, cualquier cosa que tú veas que cruje entre tus dientes es buena. Es buena para tu salud y generalmente tiene que ver con estos alimentos sanos que acabamos de decir. Cualquier cosa que sea pastosita, que se pegue entre los dientes, que se pegue al paladar, por muy buena que te parezca, que no te engañen, Miriam, no la tomes. Por lo tanto, la textura ya hemos dicho que es muy importante. Es muy importante porque será mala para la boca y mala para tu salud.
Y efectivamente, vamos a decir que si tienes una boca limpia, porque por las noches tienes que cepillártela perfectamente y usar los cepillos interdentales, si tu boca está limpia, tus besos serán más dulces. Y nosotros con esta frase nos vamos, bueno, y aprovechar para recomendar que ya que ha dicho lo de las manzanas, profesor, esas manzanas también son recomendables para dárselas a nuestras mascotas, porque claro, no tienen posibilidad de lavarse los dientes, pero también es una buena forma. No hay que darle pan duro que tiene grasas y además azúcar que los perritos no pueden comer, lo mejor es darle una manzana que también les gusta, ¿verdad, profesor? Efectivamente, por favor, no le des tortillas con azúcar, como le daba mi patrona a mi perra Linda, que era una maravilla. Se murió de una diabetes, la pobrecita. Por supuesto, perra. es que nunca hablamos de las mascotas en este aspecto, sí, sí. Pero hay que tener en cuenta esas cosas, que lo que para nosotros es saludable, para ellos también, porque prácticamente estamos conformados de la misma manera. Le doy las gracias, profesor, por venir siempre y darnos estas clases magistrales, y le espero nuevos programas aquí, por supuesto. Muy bien, encantado. Será un placer volver, Miriam. Muy bien, nosotros nos despedimos, pero ya saben que les vemos aquí con el doctor y profesor Ambrosio Bermejo Fenoy. Hasta luego.